Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de este miércoles y en este culto de Amaneciendo con Dios. Qué privilegio que nos acompañe. Vamos a cantar nuestra alabanza de inicio ahí en su casita. Gracias por la sintonía. Cantamos al Señor. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Este es tu año y en tu palabra haremos proezas que exaltan su nombre, oh Jesús. Oh Padre nuestro, que estás en los cielos, venga a tu reino, haz tu voluntad en mí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria. Abre los cielos, derrama tu gloria aquí. Amén. Vamos a orar a esta hora de la mañana. Señor, gracias te damos, Padre Santo, porque nos permites un miércoles más abrir nuestros ojos, respirar, levantarnos, empezar un día de trabajo con buenos ánimos. Padre Santo, te pedimos una bendición de principio a fin en este culto y Amaneciendo con Dios. Que cada una de las alabanzas, Señor, que cantemos sean dedicadas a ti. La oración sea para suplicarte, Señor, pero también darte gracias, Señor, por lo bueno que ha sido hasta este momento. Y tu palabra, Dios, puedas bendecirla desde ya, para que puedas hablarnos a través del predicador, para que lo que aprendamos ahora no solamente se quede en nuestra cabeza, sino que también podamos practicarlo, Señor. Podamos ser practicantes de tu palabra. Por eso pedimos sabiduría, pedimos iluminación a tu Espíritu Santo para poder comprender tu palabra. Y no queremos dejar a un lado pedir por el amigo, aquel que no te conoce y que está pendiente desde ya de esta transmisión del culto de Amaneciendo con Dios, para que le puedas tocar el corazón y te pueda aceptar como Salvador de su vida. Háblales a través de tu palabra, Señor, en este día. Por eso los ponemos en tus manos para que hoy puedan aceptarte. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Busque conmigo el Salmos capítulo 56. Salmo capítulo 56 lo vamos a leer a esta hora de la mañana. Así es que yo le voy a invitar para que pueda buscar en su Biblia. Dice la palabra del Señor. Mire, bonita este salmo que vamos a leer. Dice: ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Por qué, pues, qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas
porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Siempre le he dicho que recuerde que el contexto por el cual han sido escritos la mayoría de los salmos es un contexto conflictivo, porque el reino Israel y tanto el rey David pues estaba en conflicto con muchísimas naciones, y es por eso que el rey David abre mucho su corazón pidiéndole a Dios ayuda por cada uno de sus enemigos. Y en muchos de los salmos habla también de que sus enemigos no solo son los de afuera, sino que están adentro de Israel, y él pide mucha ayuda a Dios para que él no pueda caer a manos de sus enemigos. Y algo que me llama poderosamente la atención es que dice, mire, ten misericordia de mí, el versículo 1, oh Dios, tenga misericordia Dios de cada uno de nosotros, independientemente de la situación que estemos pidiendo. Pero oremos humildemente a nuestro Dios, para que Él pueda concedernos las peticiones, hermanos, que tenemos en nuestro corazón. No oremos exigiendo, porque Él no es un mago para que nos pueda conceder cuando nosotros queremos y cuantas veces querramos algo. Él no es así, Él es Dios, y debemos de llegar humildemente a Él. Debemos de llegar humildemente hasta su trono, pidiendo, claro, por nuestras necesidades, por las necesidades de cada uno de los que nosotros conocemos, pero lleguemos humildemente para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Vamos a orar a esta hora de la mañana, y recuerde orar por nuestras peticiones, por cada una de sus peticiones, pero oremos también por esas peticiones de el prójimo. Así es que oramos a nuestro Dios. Bendito Dios, gracias Señor. Nuevamente venimos ante ti orando, pidiéndote, Señor, por sabiduría, Padre Santo, para que cada día podamos actuar conforme a tu palabra. Perdónanos si hemos ofendido a nuestro prójimo. Perdona si te hemos ofendido a ti, Padre Santo. No hemos hecho lo que tú nos indicas en tu palabra. No tomamos una muy buena decisión. Perdónanos, Señor. Pero queremos pedirle a tu Espíritu Santo para que nos pueda ayudar a caminar, a actuar, a decir conforme a tu palabra lo dice, Dios. Actuar, hablar conforme a lo que tu palabra dice, Dios. Sabemos que no es fácil, nos cuesta, pero por eso pedimos ayuda a tu Espíritu Santo para que esté ahí recordándonos, indicándonos, Señor, en el momento preciso que debemos hacer, tomar buenas decisiones. Así es que gracias por las cosas buenas que nos has dado, y gracias por las cosas malas que por nuestra mala cabeza, nuestra mala administración están pasando en nuestra vida, pero que nos ayudan, Señor, a entender y a forjar nuestro carácter para no volverlo a cometer en un futuro. Señor, tú sabes las peticiones de cada uno de mis hermanos. Tú las conoces perfectamente, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Hortensia Guzmán, por la salud de su madrecita, Señor. Nuestra hermana Flor Chacón pide protección, sabiduría, salud para cada uno de sus hijos y sus nietos. La familia González pide protección y salud. Nuestra hermana Ani Chicas pide por salud en su cuerpo, Señor, y protección para cada uno de sus hijos. Nuestra hermana Daisy Gallardo pide protección para su familia. Nuestra hermana Fernanda Díaz pide sanidad en ella y trabajo para cada uno de sus hijos. Nuestro hermano Díaz, Dios nos sintoniza, Señor, desde Colombia, y él pide por ese país. Él es salvadoreño, Señor, pero está ahí y pide por esa nación. Nuestra hermana Sonia Blanca, Señor, está pidiendo por salud. Nuestra hermana Janet Velázquez pide por sus hijos, por salud, sabiduría, protección y por trabajo para cada uno de ellos. Nuestra hermana Ana López pide oración por su madrecita que está muy mal de salud. Por la familia Hernández Gómez, para que clientes puedan llegar al Mercado Belloso, Dios, a ese negocito que ellos tienen, Señor, puedan llegar esos clientes necesarios. Te pedimos por la familia Cepeda, que te está pidiendo por salud y te está pidiendo por protección. Te pedimos por la familia Ramírez Mina, Señor, que ha llegado a ellos amenazas, Padre Santo, y los ponemos en tus manos a cada uno de los miembros de tu familia, de la familia, Señor, Ramírez Mina, para que puedas protegerlos, Señor. Esas personas que han llegado con amenazas, puedas alejarlos de la vida, Señor, de cada uno de ellos. Pon tu mano sobre ellos para guardarlos, Señor. Que ángeles acampen alrededor de cada uno de ellos. Señor, así como esas, muchísimas peticiones hay de muchísimos hermanos, Dios, que aunque no las mencionemos, las ponemos en tus manos, porque sabemos, Dios, que
que tú las vas a contestar a tu tiempo, no cuando nosotros querramos, sino cuando tú lo decidas. Porque sabemos que tu tiempo, Padre Santo, es perfecto. Y aunque no lo entendamos, ayúdanos a comprender, a tener esa fortaleza necesaria y entender por qué no lo podemos recibir hoy, por qué no lo podemos recibir mañana, sino cuando tú decidas conveniente. Danos esa determinación, danos ese conocimiento, esa fortaleza en nuestra mente y corazón para poderlo entender, porque es muy difícil, cansa, Señor. Humanamente, Señor, nos desesperamos, humanamente nos cansamos, pero aunque difícil sea la prueba, Señor, de esperar, te pedimos a ti, a tu Espíritu Santo, que nos ayude. Ahora queremos alabarte, glorificarte, Señor, cantando esta alabanza. Jesús, 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 mi Jesús, 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 mi Jesús. Qué bello es pronunciar tu nombre al cantar, Jesús, mi Jesús. Tu nombre trae salud, tu nombre trae virtud, Jesús, mi Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor, mi Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tenemos que esperar un tiempito para que tú nos puedas contestar lo que estemos pidiendo. Salud, estamos pidiendo para que nos puedas ayudar a resolver esos problemas en el trabajo, en la familia, para que puedas resolvernos, Señor, esos compromisos, Señor, económicos que tenemos y que por nuestra mala cabeza pues hemos no invertido bien el dinero. Ayúdanos. Gracias, Señor, por lo bueno que has sido nuevamente y lo bueno que vas a hacer, lo bueno que vas a darnos, Señor, dentro de muy poco. Hay que esperar, pero sabemos que tú nos vas a dar lo que te estamos pidiendo. Ahora, Señor, te pedimos por tu palabra, por el predicador que la va a llevar. Señor, dale mucha sabiduría para que nos pueda enseñar lo que tu palabra dice, Señor. Y danos esa iluminación necesaria para comprenderla y no solamente ser oidores, sino que hacedores de tu palabra, practicantes de tu palabra. Gracias, te lo hemos pedido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Con nosotros la palabra del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar este día en Amaneciendo con Dios. Es para nosotros un privilegio muy grande compartir la palabra del Señor con ustedes y estar juntos alabando a nuestro Dios. Quiero que me acompañe esta mañana al libro de Segunda Carta de Corintios, capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Vamos a leer para iniciar el versículo 1 y el versículo 2. Venimos hablando sobre lo que Pablo hizo en esta iglesia en la ciudad llamada Corinto. Hablamos, como en otras ocasiones, que se trataba de una iglesia muy difícil. Así que vemos cómo Pablo trata de exhortar a esta iglesia para llevarla a un buen camino cuando se habían desviado. Vamos a leer Segunda Carta de Corintios, capítulo 3, versículo 1 y versículo número 2. Dice la palabra del Señor: comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Pero lo hace como pregunta: ¿a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Oramos a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, una vez más,
por el privilegio que nos das de predicar tu palabra, de oírla, de leerla, de llenar nuestros corazones con ella. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a seguir adelante, a siempre confiar en ti. Gracias, Padre, por lo que haces en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del sermón es Pastores de papel. Pastores de papel. Quiero hablar en primer lugar sobre el contexto de lo que estamos leyendo. Sé que ya hemos repetido en cada sermón un poco de su contexto, pero vale la pena porque hay muchos hermanos posiblemente que estén sintonizando este culto por primera vez y no hayan visto todo lo que hemos llevado en el estudio de las cartas de Corintio. Eh, y vale la pena pues mencionar un poco sobre el contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la segunda carta que escribió, o la tercera, pero solo tenemos dos cartas de ellas, no tenemos la primera. Segunda carta de Corintios es una carta que escribió Pablo después de haber llegado, después de tener una visita con ellos, que se dio después de la primera. Es decir, todas las cosas malas que habían pasado en Corinto, como inmoralidad sexual, como pleito por división, idolatría, todas aquellas cosas, Pablo las escribió en la primera, llegó posteriormente después de esta primera carta, y al salir de Corintio nuevamente escribe esta segunda carta. En esta segunda carta, Pablo estaba afirmándoles o tratando de asegurarles el ministerio que él tenía, tanto su apostolado, porque muchos negaban que él lo fuese, y ya le voy a explicar por qué lo negaban, sus razones tenían algunos, y muchas mentiras que algunos trataban de hablar con respecto a Pablo y su ministerio. Y específicamente el capítulo 3 habla Pablo hablando sobre su ministerio, hablando sobre quién era él, sobre qué lo calificaba a él en su ministerio. Quiero decirle algo, Pablo, a diferencia de los apóstoles, usted se recuerda que Jesucristo llamó a algunos de sus discípulos sobre estos, que es lo más que alcanzamos a ver, fueron 5,000 hombres, estimamos 15,000 personas. De estas 15,000 personas, que podemos decir que en algún momento anduvieron con él, habían 30 que eran un poco más cercanos, fue a los que envió en su momento a predicar, a echar fuera demonios. Sobre estos 30 habían 12 de los que posteriormente llamamos nosotros apóstoles. Uno de ellos que se perdió, usted sabe, Judas, después de la traición, pues se quitó la vida, así que quedaban 11. Muchos de ellos ni se les ve la pista después de la muerte de Jesucristo, no sabemos mucho, al menos en la palabra del Señor, sí hay pues historias en las que ellos estuvieron, pero no en la palabra del Señor, no se menciona mucho de su trabajo. Entonces ahí están los 11 menos Judas, que hacía falta. En su momento los apóstoles hicieron un favor de suerte para ver quién podía entrar a ser el 12 que faltaba. Y la suerte cayó sobre Matías, aunque en Matías pues no se le conocen de lo que ha hecho más adelante. Sin embargo, a ellos se les llama apóstoles porque la palabra quiere decir testigos. Entonces, ¿por qué? Pues en su momento, si así se le hizo, ¿por qué no poder llamársele a Pablo apóstol? Porque quizás algunos argumentaban no lo fuera. Porque Pablo no estuvo con los apóstoles. Porque mientras Jesucristo estuvo en la tierra, Pablo no estuvo con ellos. Esos 3 años de enseñanza, esos 3 años de educación, esos 3 años de universidad de los apóstoles, no los tuvo Pablo. No estuvo con Jesús, no fue llamado directamente, cuando él estuvo aquí en la tierra, no fue llamado directamente por él, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Juan, como lo hizo con Esteban, como lo hizo con cada uno de los apóstoles, que iba caminando y le decía, tú sígueme, ven y sígueme. No lo hizo mientras estuvo aquí en la tierra, antes de su ascensión, no lo hizo de manera presencial con Pablo, no fue ese llamado igual que fue con Pedro. Entonces cualquiera, pues de manera, entre comillas, valedera, podría decir, pues Pablo no fue llamado a ser apóstol y
Es más, mientras Jesucristo estuvo aquí en la tierra, mientras Jesucristo predicó y antes de su muerte, y años después de su muerte, Pablo no creyó en Jesucristo, no creyó en él. Es más, estuvo en contra después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión. Pablo estuvo muy en contra de los que predicaban el evangelio. Tan en contra que les quitaba la vida. Según él, no merecían vivir. Entonces muchos o algunos podrían argumentar o pudieron argumentar que Pablo no era apóstol por esa razón, porque primero no fue testigo ocular de las cosas o de las vivencias de Jesús, y más tomando en cuenta que él estuvo en contra de lo que Jesús enseñó, tomando en cuenta que Pablo no es un testigo literal de lo que Jesús vivió aquí y que no pasó por el salón de clases de las que pasaron los 11 apóstoles. No lo pasó, no estuvo ahí. No presenció las sanidades que estaban, al menos es lo que creemos, no presenció los milagros que Jesucristo hacía. Quizás ni siquiera la muerte de Jesucristo, ni su resurrección, mucho menos, porque para él no era real. Y lo que andaban predicando aquellas personas, para él era algo irreal, era falso. Entonces, baja su calidad, entre comillas, de su apostolado. Pero viene Pablo y en esta carta trata de afirmar su calidad de apóstol por su trabajo. En estos tiempos era muy común escuchar que a alguien se le daba una carta de recomendación. Pablo lo hizo en ocasiones, hay ejemplos de ello, de que mandaba a alguno y llevaba una carta de recomendación escrita por Pablo y decía, este es un siervo que yo envío. Era una carta de recomendación. Este va a ministrar la palabra, si se puede llamar así. Son ministros de la palabra. Y entonces Pablo recomendaba, porque podría venir cualquiera y argumentar que era siervo de Dios, que era ministro de Dios y no lo era. Entonces se mandaba una carta de recomendación, básicamente, como podamos decir, una ordenación en nuestra iglesia, un título de teólogo en el Colegio Bautista de Teología, básicamente más o menos. Entonces mandaba a alguien y decía, esta persona ha estado conmigo, es un ministro de Dios y este es un servidor de Dios. Se acostumbraba a mandar cartas de recomendación. Es por esto que Pablo dice en el versículo número 1, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Bueno, ya me conocen. Por si no se acuerdan, yo fui el que comenzó esa iglesia. Yo fui el que comenzó la iglesia de Corinto. Ahora tengo que volver de nuevo a dar una carta de recomendación. Necesito buscar a alguien que me dé una carta de recomendación para que digan que yo soy un apóstol, para que digan que yo soy un ministro del Señor. Y sigue Pablo diciendo, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Hay necesidad de que alguien me confirme, dice Pablo, que yo soy un siervo de Dios, que le sirvo a mi Señor, que soy ministro de su palabra, que soy apóstol, que soy predicador. En el caso de Pablo, él era más un misionero, incluso en momentos evangelista. Necesito a alguien que me dé una carta, después de todo lo que he trabajado con ustedes. Necesito a alguien que me dé una carta de recomendación para que ustedes crean que yo soy un apóstol o que yo soy un ministro del Señor. Y sigue en el versículo número 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. La calidad del apostolado de Pablo lo confirmaba la gente de su trabajo. Quiero decirle que yo le comencé diciendo que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, no llamó a Pablo, pero sí lo llamó presencialmente. Porque a Pablo se le apareció el mismo Señor Jesucristo haciéndole el llamado de por qué estaba siguiendo a la iglesia y que él debía seguir a Jesucristo. Así que Pablo sí fue llamado. Después de su ascensión, claro, pero fue llamado por el mismo Jesucristo. Pablo
su misma carta, la carta que él merecía, que necesitaba de recomendación, era el trabajo que hacía con la gente. Aquellos lugares a los que él sin temor visitaba para predicar la palabra del Señor. Sin temor. Pablo entraba en un lugar, lo apedreaban, no importaba. En ese mismo lugar volvía a llegar a predicar la palabra del Señor. Para Pablo no había miedo, no había temor. El amor que él tenía por el Señor, por las almas, era más grande que el temor. Las personas, incluso que habían cambiado sus vidas por ese fuego que Pablo tenía de predicar la palabra del Señor, esas personas era su carta de recomendación, esas personas eran su título de estudio, su título de ordenación. Porque ¿quién ordenó a Pablo? ¿Quién lo iba a ordenar? Pedro en algún momento estuvo molesto con él porque predicaba a los gentiles. ¿Quién ordenó a Pablo? Su carta de presentación era la gente con la que trabajaba. Su carta de presentación era la gente a la que él había predicado, las iglesias que había creado. Eso le decía a las personas, él es un ministro del Señor. Entonces Pablo decía, por favor, no se me juzgue o no se me pida o me van a volver a pedir una carta de recomendación o qué. Necesito que reconfirmarles si ustedes han vivido todo lo que yo he hecho ahí en Corinto. Y dice versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y dice en versículo 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Ahora, más adelante, Pablo menciona que somos ministros o que él era un ministro de un nuevo pacto. Lo dice en el versículo número 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Quiero detenerme aquí un poco porque quiero que usted entienda que existe un antiguo pacto y existió un antiguo pacto y existe un nuevo pacto. Por ende, el mismo Pablo lo dice en otra de sus cartas, si el antiguo pacto ha pasado para un nuevo pacto, quiere decir que el nuevo pacto es mejor que el antiguo. Aunque no estamos diciendo que lo que Dios dijo en su momento estuviese mal, sino que la interpretación de lo que se hizo en ese momento. ¿Cuál es el antiguo pacto? El antiguo pacto era básicamente un pacto inicial, especialmente para el pueblo de Israel. Entonces las leyes habían sido dadas para ellos. Recientemente, hace unos días, se estaba celebrando en Israel que hace más de 3.300 años, Dios, Jehová, en el Sinaí, daba al pueblo de Israel las tablas de la ley. Eso era es una celebración para el pueblo de Israel. Es en ese momento en que se establece un pacto para Israel. Bueno, viene desde Abraham, Dios estableciendo un pacto para con ellos. Este pacto es especialmente, o era inicialmente, especialmente para ellos. Su base es el cumplimiento de la ley. Cuando alguien quería entrar al pacto antiguo, tenía que cumplir la ley que fue escrita en tablas de piedra. La ley al ser humano, al hombre, a la humanidad, fue dada inicialmente en tablas de piedra. En este pacto o en este cumplimiento de este pacto, Dios establecía ministros para estos pactos. Ministros como los sacerdotes, como un sumo sacerdote, como los levitas, los que se encargaban de estas personas o esta descendencia, se encargaba de cuidar todas las cosas en el templo y no podía otras personas hacerlos. Tenían que ser ellos, estos ministros. Así que, ¿cómo podía llegar a alguien a ser ministro en su momento del antiguo pacto?
por sangre. Si usted había nacido dentro de la tribu de Leví, usted podía optar a ser ministro de este pacto. Pero si por el contrario hubiese nacido en la tribu de Benjamín, usted no podía porque no era parte, no había nacido en esa línea, en esa sangre de la tribu de Leví. Entonces, ¿cómo podía llegar a ser alguien un ministro del antiguo pacto? Así, a través de la sangre, a través de su nacimiento, a través de su familia. Bueno, más adelante podemos ver, ya que cuando estaba Jesucristo, a personas que eran escribas o fariseos o intérpretes de la ley, que también podían llegar a ser ministros de alguna manera, porque un fariseo ministraba cierta parte, al menos en la interpretación de las cosas, a través de estudio, a través de un esfuerzo, a través de voy a lograr mucho esto, podría lograr cierta parte de ministrar un poco del antiguo pacto, porque ellos se creían ministros en algún momento de ese pacto y decir, este puede ser salvo, este no, aquí estás incumpliendo la ley, aquí sí, aquí estás haciendo mal. De alguna manera, con sus esfuerzos o con sus estudios, podían hacerlo también. Y ellos, estos ministros del antiguo pacto, ellos ministraban las ofrendas, ellos interpretaban la Biblia, ellos tenían la responsabilidad de decir quién era este pecador o quién no. Al hacer un consenso, incluso podían quitarle la vida a alguien que ellos creían que estaba faltándole el respeto a Dios. De tal manera que si alguien quería ser ministro de este antiguo pacto, tenía que haber nacido dentro de la descendencia de Leví o mucho estudio para al menos llegar a ser un intérprete o un escriba o algo importante dentro de estos ministerios. Ahora bien, la palabra del Señor ahí en el capítulo 6 dice, en el versículo 6 dice, a cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Solamente a manera de referencia, me voy a ir al libro de Jeremías, capítulo 31, versículos de 31 en adelante, y le pido que escuche por favor. Dice la palabra del Señor, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Como quien dice, en un inicio, yo la escribí en tablas de piedra, pero no más. Ahora lo voy a escribir estas leyes en sus corazones. ¿Qué se refiere con esto? A que ya iba a dejar el antiguo pacto que trabajaba por fuera, hoy vamos a trabajarlo por dentro. Ahora las vas a cumplir estas leyes porque tú quieres cumplirlas. Es por eso que en las iglesias decimos, a mí nadie me obliga a no tomar, yo no quiero hacerlo. No le quiero faltar el respeto a mi Dios. Muchos se burlarán de nosotros como lo hicieron cuando éramos más jóvenes con el pastor Lino. Cuando nosotros nos negábamos a ¿qué? A ir a una fiesta, a beber, a tomar, a irnos en las horas de culto para la playa, digámoslo así. Se burlaban de nosotros porque pensaban que para nosotros esto era una obligación y alguien nos estaba obligando. Y no era así, no es así. Simplemente Dios lo pone en el corazón. No queremos, no nos gusta, queremos obedecer a Dios, nos encanta servirle a Dios. El Salmo capítulo 119, a pesar de que es muy largo, es muy bonito. Usted ve ahí palabras de un hombre que dice, yo amo tu ley, cuánto me deleito en cumplirla. Así es, ese es el nuevo pacto. Gente que no hace o no cumple la ley por obligación, sino que gente que la cumple por amor. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es diferente al pacto anterior, porque este pacto que el Señor ha puesto se basa en amor. ¿Cómo se lo demuestro? Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo cómo resumiría Él todas las leyes, ¿qué le dijo Jesús?
Amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué factor se repite en las dos que él puso, en las dos mandamientos, si quiere ponerlo así? Que él dijo, el amor. Entonces, este nuevo pacto se basa en amor. Tanto desde el inicio como lo dice en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado. Ese es el inicio del pacto, del nuevo pacto. Que el amor de Dios hizo que para con nosotros tuviésemos la gracia por la muerte de Él. Ese es el inicio. Y nosotros cumplimos la ley por amor. Así que el nuevo pacto es por amor. Ahora bien, hablamos de los ministros del antiguo pacto y ahora me gustaría hablar un poco con usted de los ministros del nuevo pacto. Existe, pues, no sé si un error, al menos sí un error personal, de las personas, de nosotros seres humanos, tontos, si me permite decirlo, estúpidos en ocasiones, que creemos que por llamarnos a nosotros mismos, yo soy un apóstol, yo soy un profeta, yo soy incluso un pastor, ya lo somos. Y hay muchos de nosotros, ojo que me incluyo, que somos ministros o pastores de papel. Porque tenemos el título, porque tenemos la ordenación, porque tenemos una foto en donde alguien está imponiendo la mano sobre nosotros. Pero como lo dijo Pablo, ¿acaso no en realidad nuestra carta de testimonio son la gente con la que trabajamos? Son la gente a la que hemos ayudado, a la que le hemos predicado. Para empezar, quiero decirle, al igual que Pablo, al igual que los apóstoles, esto es un llamado. Y estoy seguro que mucha gente que se ha graduado y se ha ordenado no son pastores. Bueno, recientemente en nuestra iglesia, y ya el pastor se lo ha mencionado, nuestro pastor Junior ya se lo ha mencionado, que nos han quitado el título todos. Y hágame el favor, no me llame Pastor David García. Porque muchos de nosotros nos jactamos en decir que somos pastores. Ah, llámeme pastor, llámeme reverendo. Y alguien nos llama, mira hermano, uy, perdón, pastor. No, hermano. ¿Quién te dio el título? ¿Es el título crees que te hace pastor? El título de ordenado, ¿crees que te hace pastor? Un aplauso para usted que se graduó. Pero déjeme decirle, probablemente ante Dios no lo sea. ¿Cuántas son sus ovejas? Ahí lo vamos a ver. ¿Cuántas vidas usted ha cambiado? O a cada iglesia que usted ha ido, lo más que ha dejado es una semilla, pero de rencor, de división. Usted no es pastor. Usted no es pastor. Si usted no trabaja por el reino, usted no es pastor. Si usted no trabaja para Dios, usted no es pastor. Su calidad de pastor o ministro, lo que sea, porque usted puede ser evangelista o misionero o maestro. Si usted no trabaja por el reino, no se llama así como quiere llamarse. Por más títulos, por más diplomas, por más medallas, por más placas que usted tenga, si usted no trabaja por el reino, no se puede llamar así. Si usted no tiene ovejas, no se llame pastor. Muchos luchamos por eso. Y a veces dice, sí, yo estoy ahí al pie del cañón, pero quizás en muchas ocasiones también, yo se lo voy a decir, hay muchos que están trabajando, que están luchando, pero fíjese que hay muchos de nosotros, de nuestros compañeros, incluso si me puede incluir a mí, yo admito que en ocasiones nos pasamos de serios, de que así tiene que ser, de rectos. A veces nosotros, estando en el nuevo pacto, nos convertimos en ministros del antiguo pacto. Dice en el versículo número 14, hablando de esos del antiguo pacto, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó porque no entendían la ley. Versículo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee Moisés,
El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Como quien dice, aquellos ministros del antiguo pacto, vieran que solo era andarnos encerrando. Parecía que este pacto, estas leyes que Dios había puesto, no era para hacer feliz al hombre, era para encadenarlo. Y creo que a muchos de nosotros sí trabajamos, sí estamos en una iglesia, sí la oramos y estamos ahí, pero a veces andamos como siendo ministros del antiguo pacto, diciendo, así tiene que ser. Y usted tiene que, yo escuché por ahí a una servidora. Y decía, si usted piensa que ha recibido al Señor Jesucristo, amén, yo le entiendo. Pero no cumple a exactitud la palabra del Señor, usted no es salvo y se va a ir para el infierno. Y yo, ok. Si no la cumple, ¿de acuerdo a quién? Porque el cumplimiento de la palabra del Señor, cabalidad es amando. Es amando. Si usted hizo algo que era erróneo y lo hizo por amor, está bien hecho, hermano. Pero por amor real, ¿verdad? A veces lo hacemos por enamoramiento y no por amor. Pero lo que le quiero decir es que a uno lo califica el trabajo que hace con las personas. Claro, por favor, no me vaya a malinterpretar. El pastor David me dijo que yo era pastor aunque no hubiera estudiado. No le estoy diciendo eso. Si usted va a trabajarle al Señor, usted tiene que tener el deseo de prepararse para predicar bien. No le estoy diciendo eso. Solo le estoy diciendo que hay muchos que han estudiado y que no son pastores. Y si usted quiere trabajarle al Señor, pues estudie para predicar bien, para hacerlo. Pero su calidad de pastorado, su calidad de ministro del Señor, se la da, o su calidad de ministro del nuevo pacto, se lo da el trabajo que usted hace con la gente. El nuevo pacto es mejor que el primero. Ser ministro de ese nuevo pacto tiene que ver con el amor y con el cuidado de las ovejas. Así que mi hermano, mi estimado pastor, mi estimado amigo, no se moleste conmigo, es lo que Pablo, o Dios a través de Pablo, estaba diciendo, ustedes son mi carta. Yo no necesito carta de recomendación. Alguien que diga que soy pastor, alguien que diga que soy apóstol, no necesito carta de recomendación. Ustedes han visto cómo he trabajado por ustedes. Ustedes han visto que yo he ministrado el nuevo pacto, que el nuevo pacto tiene que ver con Jesucristo, con su amor, con su sacrificio, con creer en Él. Ustedes han visto que soy ministro. No necesito esa carta. Yo necesito que ustedes vean mi trabajo. Así que, mi estimado amigo, no le voy a llamar pastor, mi estimado amigo y mi estimado hermano, no se esfuerce por llamarse pastor, por llamarse ministro, por llamarse apóstol, por llamarse profeta. No se esfuerce porque la gente le diga así. Soy profeta. Yo soy un profeta. No se esfuerce porque la gente le llame ministro, ni reverendo, ni pastor, ni apóstol. Por favor, no se esfuerce para que la gente le diga ahí. Mejor esfuércese por trabajar por la gente, por predicar la palabra, porque menos personas se vayan al infierno. Porque todos los días que usted pueda hacer algo para el reino de los cielos, lo haga. A partir de ahí, usted sí podrá ser llamado apóstol, un siervo de Dios. Guarde su papel para sí mismo y muéstrenos las vidas cambiadas por su ministerio. Hasta ahí, el Señor mismo, no nosotros, podrá llamarnos a nosotros ministros de un nuevo pacto. Vamos a orar a nuestro Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos acompañas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a ser ministros fieles de un nuevo pacto y no de un viejo pacto o de ideas nuestras. Te pido, Señor, que ayudes a cada uno de los pastores allá en los lugares en donde ellos se encuentran. Gracias, Señor, por lo que haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a pasar a la parte que le corresponde al Señor y que le corresponde a nuestro Dios. Nuestro agradecimiento por las cosas que Él nos ha dado. Dios ha sido muy fiel. Dios ha sido muy fiel. Si usted no lo reconoce, es porque no
ha medido todas las cosas que Dios le ha dado. No porque no haya estado, pero Dios ha sido muy fiel. Cuando usted lo ha necesitado, la ayuda ha estado, el alimento, ha sido difícil. Claro, hay que reconocerlo. No solo para ustedes, para los pastores, para los servidores. Ha sido muy difícil para los diáconos. Ha sido muy difícil. Pero Dios ha sido fiel. Y eso se agradece. ¿Se agradece cómo? Aportando para seguir predicando la palabra del Señor. Por eso vamos a cantar esta alabanza, lo nuestro, tuyo es. Lo nuestro, tuyo es, su mano nos lo dio, por eso gloria, honra y precio te damos, oh buen Dios, amén. Señor, te agradecemos, Padre, por lo misericordioso, por lo bondadoso que eres en nuestras vidas. Te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que llenes nuestro corazón de agradecimiento para siempre saber y siempre agradecer lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Con nosotros, nuestros hermanos de alabanza. Amén. Muchas gracias, mis estimados hermanos. Bien, vamos a pasar a la parte de la invitación. Quiero hacer extensiva la invitación de este nuevo pacto para usted. No lo mire como reglas, por favor. Dios es un Dios de amor. Usted no va a tener necesidad de que al venir o aceptar a Cristo tengo que cumplir. Ya va a ver. Usted solito o solita va a desear hacer las cosas bien. Va a desear dejar de tomar. Va a desear dejar de mujerear, si lo podemos llamar así. Y sé que hay muchos hombres que ya están cansados de esas vidas. Si usted está cansado de esas vidas, si usted dice, ya lo probé todo y no sirve, venga a Cristo. No va a ser una obligación. No va a ser aburrido. No, si a nosotros nos divierte hacer el bien, nos gusta hacer, qué aburrido andar entregando comida. No, nos encanta. Dios nos puso en el corazón. Pero, como lo decía Pablo aquí, usted no lo ve así porque sus ojos están velados. Pero nomás conozca al Señor, nomás entienda el amor del Señor. Sus ojos, ese velo se va a quitar de sus ojos. Y usted va a decir, ¿cómo es que no pude hallarle el gusto a esto antes? ¿Cómo es que no te conocí, Señor? Tenemos muchos testimonios de hermanos en nuestra iglesia que así fue. Decían, ¿cómo es que no te conocí antes? Qué tonto fui. Qué erróneo fui al no conocer eso. Le invito a usted a que conozca al Señor. El Señor está tocando su vida esta mañana. Y este día usted puede recibir al Señor Jesucristo. Voy a hacer una oración. Simple oración. No se estrese en muchas cosas. La oración solamente puede demostrar la fe que usted tiene en Jesucristo. Si usted quiere hacer otra oración, amén. Pero yo le voy a hacer una oración para ayudarle a poder hablar con Dios. Yo voy a hacer esta oración y usted la repite después de mí. Esta oración es corta y la oración dice de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús he orado. Amén y amén. Si usted oró con nosotros, si usted hizo esta oración, yo le voy a pedir un favor. Quizás es primera vez que lo hacemos en el culto. Yo le voy a pedir un favor. Ponga en los comentarios,
en estos momentos, en este culto, recibí al Señor Jesucristo. Y permítanos escribirle y permítanos apoyarle en su crecimiento. Permítanos pues enviarle material, algunas predicaciones que le pueden ayudar, invitarle a nuestra iglesia si es que quisiera venir aquí. Si usted recibió a Jesucristo, por favor escríbanos ahí. Yo recibí a Jesucristo en este culto para poder apoyarle también. Queremos ser parte de su crecimiento espiritual. Y mientras nosotros vamos a cantarle a nuestro Señor, a cambiar nuestra tristeza y a cambiarlo en alegría. Estoy cambiando mis temores por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Estoy cambiando mi enfermedad, estoy cambiando mi dolor por la alegría del Señor, por la alegría del Señor. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Fuera la tristeza, puede durar toda la noche. La alegría del Señor viene al amanecer. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Amén. Que el Señor le bendiga. Le esperamos en los cultos de la tarde.